hablar con Matías Ruiz, él es secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por atendernos, nosotros muy bien. Antes de ir al tema por el que te hemos llamado, quería hacerte una consulta, porque ayer la Cámara, la Justicia concretamente, resolvió patear para adelante y de alguna manera lavarse las manos. Yo así lo definí esta mañana con el tema del financiamiento universitario, el tema del presupuesto, y dice que en realidad es la Corte la que debe resolver, ¿no? Es un modo de dilatar, un modo de patear para adelante. ¿Qué opinión tenés sobre la decisión de la justicia que de alguna manera responde al planteo que habían hecho las universidades para el cumplimiento de la ley de financiamiento? Bueno, a ver, nosotros lo que estábamos esperando es que la justicia, independientemente de con la revisión o sin la revisión de la Corte Suprema, lo que le diga al gobierno es que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario, que ya la propia justicia, en primera instancia y en segunda instancia, falló a favor de las universidades y le ordenó al gobierno en 2 ocasiones cumplir la ley de financiamiento universitario. La novedad con el fallo de ayer es que efectivamente, como vos planteás, la cuestión se dilata un poquito más y ahora hay que aguardar que la justicia le dé por tercera vez la razón a las universidades nacionales y vuelva a decirle al gobierno nacional que tiene que financiar, que tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario y que tiene que financiar a las universidades. Recordar que la ley de financiamiento universitario no hace absolutamente nada más que recomponer por inflación el presupuesto que estaba vigente en diciembre de 2023. Los salarios de los profesores universitarios, que son el 90% del presupuesto de las universidades, perdieron casi el 50% del poder adquisitivo en estos últimos 2 años. Es una crisis salarial que no tiene precedentes en el sistema universitario, así que ahora lo que esperamos es que la Corte Suprema resuelva rápido. Ahora, Matías, discúlpame, cumpla la ley. ¿Es necesario que la Corte tenga que validar cada una de las leyes? Porque yo no vi que la reforma laboral la tenga que validar la Corte, que el RIGI lo tenga que validar la Corte, que la ley base lo tenga que... Digo, ¿es necesario que la Corte tenga que intervenir cuando es una decisión de uno de los poderes del Estado? Mira, en relación al proceso judicial, son etapas previstas en la cuestión en la cuestión judicial. Ahora, nosotros, insisto, de las universidades no tenemos ninguna duda de la razonabilidad y la justicia del planteo. Por eso, lo que sí nos preocupa más que haya una opinión más o un fallo más, que estamos seguros que va a ser a favor de las universidades, lo que sí nos desespera es el tiempo. Lo que sí nos desespera es el tiempo, porque los profesores que viven de las clases que dan en la universidad no llegan a fin de mes. Nos pasa en la Universidad de Buenos Aires, les pasa a la Universidad Nacional de Río Negro, le pasa a la Universidad de La Plata, le pasa a la Universidad de Córdoba, le pasa a todas las universidades del país. Con lo cual, esa es la situación desesperante. Los tiempos de la Corte no son fáciles de calcular, ¿no? Porque en algunos casos, más favorable, ¿no? Exactamente, en algunos casos demora nada y en otros casos demora años. Bueno, en ese sentido, mirá, ¿sabés qué pienso? Nosotros, cuando digo nosotros, hablo del sistema universitario. El martes tiene un desafío importantísimo con la 4ª Marcha Federal de Educación. La sociedad argentina, a lo largo y ancho del país, se ha manifestado a favor de las universidades, que en realidad es una manifestación a favor de la educación pública, a favor de la salud pública, y estamos seguros y convocamos también a que el martes, en todos los rincones del país, con epicentro en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada, pero en todos los puntos del país, la sociedad se exprese y sea un mensaje al Poder Ejecutivo para que cumpla la ley, y que sea un mensaje al Poder Judicial para que se expida absolutamente rápido en esta nueva instancia en donde
por tercera vez la justicia le tiene que decir al gobierno nacional que cumpla la ley. Están apuntando a tratar de mantener, y en ningún caso lo terminamos de lograr, a tratar de mantener lo que había, que como toda la sociedad lo sabe, no es que nunca se nadó en abundancia, siempre se trabajó con presupuestos que eran más restrictivos, que propensos a grandes avances, y hoy eso es lo que no se está pudiendo sostener. La verdad es que el día martes, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, hubo una conferencia de prensa en la puerta del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde estuvieron los 3 directores de los hospitales, y eran los 3 propios directores de los hospitales que decían: nosotros tenemos a los servicios de los hospitales funcionando al 30%, al 40%, al 50% de su capacidad, porque no tenemos los recursos para hacerlo funcionar. La directora del Instituto Roffo comentó: en el Instituto Roffo se rompió un acelerador lineal, que es un equipamiento necesario para los tratamientos o los análisis vinculados con lo oncológico. Hoy estamos trabajando en sintonía con algunos otros centros de salud para que los pacientes que se atienden en el Roffo se hagan ese estudio en otro lado y después vuelvan, porque no tenemos los recursos para arreglar eso. Con lo cual, la situación de fragilidad en la que se vive, que es la que expusieron los directores de los hospitales, es extrema. Y vos planteabas lo vinculado a la investigación, lo vinculado a los intercambios, lo vinculado a la ciencia y tecnología. En los últimos 2 años eso ha ido a cero. En la Universidad de Buenos Aires, no solo en la Universidad de Buenos Aires, yo pienso en ciencia y tecnología, y pienso en un gran rector que tuvieron en Río Negro, que es Juan Carlos del Bello, que trabajó muchísimo por la ciencia y la Universidad tecnología de Río Negro, de la universidad, exacto, y lo mismo que hace el rector actual. Y la verdad es que la inversión en ciencia y tecnología, en investigación, que naturalmente impulsa el Estado en todos los países en donde se busca el desarrollo, acá se ha desplomado a cero, se ha perdido la inercia. El CONICET, la Agencia de Promoción Científica, los investigadores en las universidades con los salarios recortados, es absolutamente desafiante. Y eso, por último, para no extenderme yo en la pregunta, en los hospitales particularmente, uno lo ven los pacientes como que es la punta del iceberg que se ve, pero me parece que es clave que no solo se atienden pacientes en los hospitales se forman los futuros profesionales de la salud. Las universidades públicas gradúan el 80% de los médicos del país, con lo cual, si no funcionan los hospitales, si no pueden funcionar los servicios a la capacidad operativa a la que tienen que funcionar, también se dejan de formar los médicos, que son los que después cubren el sistema público de salud y el sistema privado de salud, ¿no? Con lo cual, de nuevo, extremadamente delicada la situación. Y fíjate que también pasa que se forman acá como se puede, se forman acá toda esta gente que vos estás hablando, médicos, etcétera, y después ¿qué hace? Se reciben, dice acá no puedo trabajar y me voy. Se termina yendo, o sea que es doble pérdida. Estás invirtiendo y te terminás yendo. ¿Por qué? Porque en otros países te pagan mejor y podés desarrollarte, porque realmente estar siendo un médico hoy y que hoy perder años de capacitación es quedarte en el pasado, ¿no es cierto? No podés, no se puede hoy con los avances de todo tipo de ciencia y tecnología. Y por otro lado, 100%. Te sumo, ¿no?, lo que vos estabas diciendo, porque también me da, nosotros lo charlamos cuando hablábamos del Garraham y decíamos, los directivos, ¿no es cierto?, todos los directores de todos estos, de la UBA, de los institutos, de los hospitales, estar en las veredas, en las marchas, reclamando. Qué pérdida de tiempo, ¿no es cierto?, qué desgaste físico, mental, estar así que el gobierno te tira para este tipo de degradación, ¿no es cierto? No sé, me parece, ¿no? Los veía por televisión y decía, pobres, tienen que estar acá hablando de este tipo de cosas cuando tienen que dedicarse a otra, ¿no? Firmo al lado tuyo con las 2 manos.
me toca decirlo, no lo había dicho todavía hasta ahora, pero a partir de lo que me decís vos, lo digo de nuevo, en el sentido de que las universidades son algo de lo que los argentinos nos enorgullecemos. Las universidades hacen cosas que están buenísimas, que, como te decía, nos enorgullecen. Hace poco le decía a un colega tuyo que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, había creado una carrera nueva en biotecnología, sí, entre la Facultad de Exactas y la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Agronomía, y que era un desafío importantísimo y que de nuevo pone a las universidades en un rol de vanguardia, en un crecimiento, en las cosas en las que las universidades saben hacer y por las cuales generan ese plafón de apoyo en la sociedad. Y sin embargo, está esta discusión por aspectos tan básicos como que no se puede recortar el 50% del salario de los médicos y de los profesores universitarios, y no solo es una discusión que es increíble que se tenga que plantear, sino que también se extiende en el tiempo. Ya hay pasaron ya un poquito más, el 23 de abril se cumplieron 2 años de la marcha, la primera marcha universitaria en el 2024, que fue absolutamente histórica. Se hace muy largo el conflicto. Ahora esa marcha, los profes, esa marcha que para la sociedad fue un quiebre de alguna manera, para el gobierno fue un quiebre, porque uno decía es un llamado de atención, el gobierno parecía haber reaccionado en los próximos días, y estamos hablando casi un año después de la misma crisis, o peor todavía. Sí, a ver, te digo qué veo, qué pienso de eso. Yo creo que la marcha de abril del 24 fue un quiebre para el gobierno, y en ese momento el gobierno acudió a resolver una parte de la situación hasta que tuvo el aire necesario para parar de hacerlo, ¿no? Y me da la impresión, en términos personales, que es un gobierno que tiene una particularidad, que tiene picos y valles como muy seguido, ¿no? Tiene crecimientos en la opinión pública y de crecimientos muy seguidos. En ese sentido, en lo que tiene que ver con la universidad, fue aprovechando los momentos de mayor fortaleza para no resolver el problema. Ahí puede haber o yo veo por lo menos una situación que tiene que ver con lo ideológico. El desfinanciamiento a las universidades no es solo una restricción presupuestaria, es un asunto ideológico y de prioridades, ¿no? Porque nosotros de la universidad lo hemos planteado muchísimo. Ahora, discúlpame que te interrumpa. Personales financia toda la ley de financiamiento universitario. Discúlpame que te interrumpa, digo, desde lo ideológico, ¿no? Ponele que al gobierno no le importen las universidades, pero la salud está mal, las universidades están mal, no hay obra pública. Ideológicamente, ¿qué sería lo que le importa a este gobierno? Lo que puedo decirte es que las cosas que vos mencionaste, seguro que no. Pasando en limpio y para terminar la entrevista, es medio obvia la respuesta, pero te la quiero hacer igual. ¿Están igual, mejor o peor en las universidades que hace 2 años y medio atrás, cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández? Estamos peor que desde el año 83 para acá. Nunca las universidades, si bien yo nací en el año 86, pero de lo que uno conoce, de lo que uno recopila, de lo que uno conversa, de lo que uno sabe, nunca las universidades estuvieron en una crisis de estas características por esta cantidad de tiempo. Ha pasado el 2001, ha pasado la hiperinflación, ha pasado el menemismo. Nunca las universidades, a mi juicio, han tenido una crisis como la crisis que tienen en este momento, tanto en términos de magnitud como de extensión en el tiempo. Matías Ruiz, te agradecemos enormemente este tiempo que nos dedicaste. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente, Gracias, hasta luego. Matías Ruiz es el secretario de Hacienda de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es el hombre que maneja los números de la universidad y acá ha contado la